grabación y no grabó. Gracias, hijo, por recordarme, porque sí le puse la grabación y no. Inició fue la transcripción y no la grabación. Profe, y una pregunta, ¿y o sea que esto cuando hay plazo para subir la actividad número 2 o ya no se puede? Santiago, creo que tú no viste la inducción y no has visto la clase completa de la sesión pasada. Porque en el cronograma yo expliqué algo muy importante. Entonces, es importante que tú veas las sesiones anteriores. Si tú no ves la inducción y no ves las clases anteriores, vas a quedar con muchos vacíos y vas a quedar perdido. Y la idea es, la responsabilidad mínima que ustedes tienen es leer los contenidos y toda la información que nosotros los docentes les subimos a ustedes. ¿Sí? Asistir a estos encuentros, por si por alguna razón no pueden estar en estos espacios, es indispensable que ustedes revisen las grabaciones. En estos comunicados, aquí en Noticias de Actividad, yo ya les subí a todos, de hecho les subí, escogí una de las grabaciones de la inducción y les subí el link aquí en Noticias de Actividad, y en otro de los comunicados también les subí el link de grabación, miren, por ejemplo, de la clase de la semana pasada, del reto 1. Aquí está el link de la grabación. Vale, Santiago, es importante que te pongas al día. No, profe, es que yo sí estuve en la introducción, la única clase que no pude ver fue la clase pasada, Es pero que solamente bueno, hemos tenido 2 clases antes, hijo. Entonces, por eso para estar en hubo esta uno. es necesario, hijo, que hayas visto en qué consiste todo el reto 1. Ahí vimos el cronograma, revisa el cronograma de actividades y ahí precisamente están qué actividades se deben subir y qué actividades no. Ah, Esta bueno, semana, profe. ¿vale? Ojo, ojo, ojo. Esta semana, recuerda que el cronograma, mira acá que te estoy mostrando, está aquí en la parte final, cronograma del reto 1, ¿vale? Entonces tienes que estudiar y tienes que revisar la sesión que les expliqué la semana pasada, donde les expliqué todo el reto 1 en general. ¿Vale, Santiago? Sí, profe, muchas gracias, ya estoy leyendo, muchas gracias. No Profe, muy buenas solamente leer, tardes. hijo, sino revisar, porque por respeto a los compañeros que sí han estado en las sesiones, pues la idea es que podamos avanzar y no repetir la misma información, sino que las Dale, dudas profe, así es, así que, es. que sean para profundizar y para aprender más, ¿vale? Bien, chicos, entonces les Profe, estaba buenas diciendo, tardes. buenas tardes. Habla Lina Ortiz, ¿cómo estás? Bien, Lina. Profe, ¿Tienes qué alguna pena. pregunta sobre esto, sobre lo que estoy hablando? Sí, señora, porque cuando yo inscribí los cursos de humanidades, el profesor Paolo Cantillo de la Facultad de Comunicaciones en Medellín me dijo que era solamente virtual. Él en ningún momento me contó que debíamos tener unos encuentros sincrónicos. Yo soy profesora y trabajo de 6 de la mañana a 6 de la tarde, entonces me tocó pedir en este momento un espacio. Es la primera vez que entro a estas asesorías, entonces estaba un poco perdida como con las entregas. A mí me había colocado en Lina, contexto. perdóname un segundito, antes de que continúes, porque ya tus compañeros sí están, digamos, en lo que vamos. Por la pregunta que me haces, veo que no has visto la grabación de la inducción, donde, claro, hay unos encuentros sincrónicos o asesorías grupales, pero si ustedes no pueden asistir, pueden ver las grabaciones, Lina, a la hora que ustedes les quede bien. Entonces tienes Estaba las... desarrollando, no te, qué pena contigo, no tenía ningún conocimiento de que habían unas sesiones grabadas, yo solamente estaba desarrollando las actividades, es más, en este momento estaba a punto de enviar la primera actividad. Lina, espérame un segundito. No, 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 pero espérame un segundito para no, digamos, centrarnos solamente en este caso puntual. Es importante, si tú has leído todos los contenidos de la plataforma, ahí sabes y ahí tienes publicada toda esta información.
Entonces, lo primero que vas a hacer es ponerte al día en leer la información y tienes dos tareas al igual que tu compañero Santiago. Una, ver la inducción, porque en la inducción van a comprender cómo es la dinámica de Humanidades 1, 100% virtual, ¿sí? Y dos, la grabación de la clase de la semana pasada. ¿Por qué te digo esto? Porque así tú vas a comprender cuáles son las actividades que tienen que subir, cuáles son las actividades que no deben subir. Semana a semana tenemos actividades, tenemos lecturas, tenemos actividades que desarrollar. No todas las subimos, no se les mandan a la profesora por correo electrónico y toda esta información ya la tienen ustedes muy detallada en las grabaciones. ¿Qué es lo que he hecho hasta el momento? Precisamente, como sé que algunos de ustedes han tenido dificultades en el proceso de matrícula, entonces a la semana, en la semana de inducción, escogí una de las grabaciones de las sesiones sincrónicas al azar y se la subí. De la semana pasada igual, entonces ya sabes que tienes tareita porque no está muy bien leer los contenidos y las actividades, pero para que vayamos y ya esta semana debemos estar todos a la par, haber visto esas grabaciones previas. ¿Vale, Lina? Sí, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, qué pena contigo, pero yo me tengo que retirar porque es que en este momento tengo el grupo trabajando, entonces me comprometo a hacer la lectura de los contenidos, a ver las sesiones grabadas para poder terminar de enviar entonces lo que me queda pendiente. Sí, Elina, recuerda que acá tú estás viendo la pantalla. Sí, señora. Bien, entonces recuerda que las grabaciones, si ustedes como no han asistido a esas grabaciones, pues no tienen la facilidad, por ejemplo, si tú hoy estás en esta reunión, al final en Teams queda la grabación en Teams, pero para los que han tenido esa dificultad en su proceso de matrícula, aquí en Noticias de Actividad, por ejemplo, lo que les decía, en el comunicado número 4 del 22 de agosto, aquí está la grabación de la semana pasada. Y aquí en el comunicado número 2 del 16 de agosto, aquí está la grabación de la inducción, ¿vale? Entonces aquí es donde puedes tener tu acceso y revisen también aquí lo que les decía ahorita, notas del profesor, una a una, van tomando sus notas, hagan su carpetica en su computador y de las actividades que van desarrollando. Y si tienen alguna inquietud sobre esa información, igual me escriben un correíto o este es el espacio también donde podemos aclararla una vez ustedes hayan leído y revisado los contenidos previos. ¿Vale? Listo, profe, muchas gracias. Con gusto, Lina. Hasta luego. Hasta luego. Listo, chicos. Entonces, les venía diciendo que nosotros acá estábamos en contenido. Entonces, vamos a subir nuestra actividad número 3 a través del foro del reto número 1 con el mismo nombre de la actividad, que es la autobiografía sonora. ¿Qué entendemos nosotros por autobiografía sonora? ¿Quién me dice? ¿Qué entendemos? ¿Qué es una autobiografía sonora? Profe, buenas tardes. Pues, según lo que yo Buenas entendí, tardes. lo que leí en cómo realizar la actividad, vamos a hacer como una historia de nosotros, pero le vamos a agregar sonidos que nosotros nos recuerden alguna cosa, sean música, sean sonidos de animales, de pajaritos, cosas así. Muy bien. No solamente sonidos, sino imágenes y Profe, eso iba a decir yo, descripción de la actividad 3. Dime. y también, pues, lo que yo me vi en el video es como subir unas imágenes o videos que le transmitan a alguno, pues, lo que uno, algo personal de uno que se lo transmita por medio de una imagen o de un sonido. No es, yo te complemento, no es algo, sino la historia tuya, la Ah, historia de tu vida. Y no es o, sino y. Porque y, fíjense, por ejemplo, aquí dice, en la siguiente actividad debes producir, o sea, cada uno debe realizar su propia autobiografía sonora combinando imágenes, letras
y sonidos. No es O, es I, combinando imágenes, letras y sonidos, ¿sí? Entonces, en esa autobiografía sonora voy a contar mi historia. Y dice, acude a esas expresiones sonoromusicales que están en tu memoria, que hacen parte de tu acumulado cultural, y genera una narración biográfica que dé cuenta de esos lugares. Entonces, si hay algún lugar en especial, que tengan ustedes un recuerdo, cualquier tipo de recuerdo, ¿sí? Traigan esas imágenes, traigan esos sonidos de ese lugar, traigan esa música que a ustedes les gustaba de bebés, ¿sí? O luego de niños, o luego, luego de adolescentes, de jóvenes. Esas vivencias y esas experiencias que han tenido cada uno de ustedes. Reflexionen esta actividad sobre tu lugar de origen, características del grupo familiar del que haces parte y tu relación con la música en cada etapa, que es lo que acabo de decir. Atiende a los mensajes contenidos en las expresiones sonoro-musicales y recuerda compartir tu actividad en el foro. Ya acabamos de ver, ahorita regreso al foro donde debemos subir para que recordemos cómo debemos subir allí en ese foro del reto número 1 la actividad número 3. Para esto tenemos este video sobre el plano expresivo de la música. Ya ustedes la semana pasada leyeron el texto de Copland sobre los planos de la música y de los sonidos, y este es uno de ellos. Y este video, que es muy importante, sobre cómo se hace una autobiografía sonora, ¿sí? Entonces deben hacer un texto. Ustedes pueden contarla no necesariamente cronológica, a nivel cronológico, sino pueden empezar desde los momentos más importantes y van a contar una historia, ¿sí? Recuerden que es importante cómo cuentan esa historia. Deben tener letras, un texto bien redactado, sonidos, música, y la pueden hacer a través de Powtown, que es un programa, o Prezi, o si la quieren hacer en PowerPoint o en otro tipo de editores, está muy bien. Aquí al final encontramos dos ejemplos de dos biografías sonoras, una de Frida Kahlo y otra de Gabriel García Márquez. Recuerden que estamos haciendo conciencia de esos sonidos, de esa música que nos ha acompañado y que hablan de nosotros. No es lo mismo que a mí me gusta un género musical o que tiende a gustarme más cierta música que esta otra. Recuerden que la música tiene un impacto muy fuerte y es muy importante en el desarrollo de nosotros. Tiene un impacto no solamente a nivel emocional, sino que incluso hay varias teorías y hay varios experimentos que han hecho, por ejemplo, con plantas, donde al ponerles música, y sobre todo cierto tipo de músicas, tienden a crecer mucho más, ¿sí? Si eso hace la música con las plantas, imagínense el poder que tiene la música con nosotros. Y los seres humanos somos la única especie que, digamos, comprende la música de una manera compleja. Hay otras especies que logran escuchar, pero el tener una dinámica tan compleja a nivel no solamente cerebral, sino en la interacción con otros, solamente lo ha logrado el ser humano. Hay un documental en Netflix, por ejemplo, se los recomiendo, es de media horita, un poquito menos de golpe, que se llama En pocas palabras, y en uno de los documentales, porque ellos tienen varias secciones de En pocas palabras en Netflix, hay uno sobre la música. Se ha estudiado mucho el fenómeno, digamos que la influencia que tiene la música en la vida del ser humano, pero ahí ustedes pueden más o menos dar cuenta de lo complejo que es y lo importante que es la música para nosotros. Entonces traten siempre de tenerla como compañera, ayuda mucho. Recuerden que tiene un impacto directo en nosotros.
o si quieren relajarse un poco, o si quieren estar más alegres, o si acaban de terminar con el novio, con la novia, con el otro, con la otra, y están tristes y dicen, quiero sentir más la tristeza. ¿Sí? Entonces, la música, cierta música, saben ustedes más que yo de eso, esa música de despecho, por ejemplo, en esos momentos, no es que les ayude a sacar la tristeza, sino ayuda a agudizarla. Pero digamos que es un complemento para nosotros bien interesante y bien importante. De hecho, hay varios estudios que se han hecho con música, cómo hay diferentes tipos de pacientes que tienen avances que de ninguna otra manera habían podido tener. Personas que habían perdido el movimiento por alguna condición particular o personas que han perdido algunas funciones a nivel cerebral han logrado recuperar cierto tipo de funciones con música. Entonces, es bueno que seamos conscientes del efecto que tiene, así como es positivo, también a veces no lo es tanto. Entonces, que podamos mirar qué tipo de música escucho yo y cómo influye eso en mí. No estoy hablando de estigmatizar la música, de decir que haya música buena o música mala, no, sino dependiendo qué es lo que yo busco y cómo influye la música en mí, ¿sí? Bueno, hasta acá vamos con nuestra actividad número 3. ¿Es claro qué tenemos que hacer en la actividad número 3, en la autobiografía sonora? Profe, eso le iba a Dime. preguntar, pero tiene que ser nada más como la pista pues, de la música, que no tenga letra ni nada de eso, o no Hijo, importa. mira, me gusta tu pregunta porque eso me permite ratificar lo que ya acabé de decir. ¿Sí? Mira lo que dije, producir, y mira lo que dice en la primera línea de la actividad número 3. Debes producir una autobiografía sonora combinando imágenes, letras y sonidos. Tu trabajo debe tener imágenes, letras y sonidos. Las tres cosas. ¿Sí me entiendes? Las tres cosas. Entonces no Sí, es sí, suficiente. señora, sí la entiendo, profe. Exacto, entonces tú vas a contar una historia. Tú dices, uy, ¿dónde me crié yo? ¿Qué sonidos habían? ¿Quién estaba ahí? ¿Mi abuela, mi mamá, mi tía? ¿Quién estaba ahí usualmente? ¿Qué sonidos me impactaron? ¿Con qué música crecí? ¿Con qué música me gustaba? Y ustedes van narrando, van poniendo apartados de esos sonidos y van narrando. Tiene que tener sentido la narración. Primero, ¿qué es lo que les recomendamos? Primero hagan ustedes un guión de su autobiografía y luego pueden empezar a construirla de manera creativa con sonidos e imágenes y pueden ser, por ejemplo, ustedes los locutores o hacerla a través de dibujos, que también la han hecho, imágenes o de viñetas. Bueno, han sido muy creativos en la realización de esa Ah, o autobiografía. sea, profe, que no es necesario que yo aparezca en el video, No, mi amor, no es ¿cierto? necesario. No, Ah, no bueno. es necesario. Lo puedes hacer de manera creativa, ¿sí? Ah, ya, profesor, que yo puedo, por un Ah, ejemplo, bueno, sí, yo puedo señor. subir una imagen y yo puedo ir narrándola así, con mi propia voz, Varias ¿no? imágenes, hijo, claro, porque Pues van sí, cambiando, obvio, tu narración varias, va cambiando. varias imágenes y yo puedo ir relatando todo. Ah, Y ya, las chévere. imágenes tienen que ir acorde a lo que tú vas narrando, Ah, claro, obvio, ¿sí? profe. Y los ¿Cómo ya? sonidos Es van como hablar acorde a del lo que bosque y va a estar en la playa. No, no pegaría. por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, yo recuerdo un sonido cuando llegaba mi mamá como a las 6:30, 7 a la casa, y recuerdo el sonido de la llave de la puerta de mi casa y recuerdo la sensación de ese sonido, porque justo me daba cuenta que yo seguía con el uniforme del colegio y no había hecho ni tareas, ni había lavado la loza, que era lo que usualmente me tocaba a los 9 años. ¿Sí? Ay, profe. Sí, recuerdo ese sonido. Sin embargo, era más como la laraca, porque pues tampoco es que pasara nada grave, pero recuerdo, por ejemplo, ese sonido. Entonces, esa sería la idea. La manera como la quieren hacer, o si ustedes quieren aparecer de pronto no ahorita y mostrar fotos de ustedes y aparte paralelamente al mismo tiempo ustedes van mostrando
sonidos, canciones, qué canciones escuchaban, qué música escuchaban en los barrios, en su familia. ¿A ustedes les gustaba esa música? ¿No? ¿Sí? La idea es que podamos ser un poquito conscientes desde donde nosotros vemos el mundo, porque es importante que recordemos que en el mundo en que nosotros crecimos, cada uno de nosotros es distinto. Yo digo, ay, pero es que todos somos iguales. No, no. Tenemos una estructura similar, pero tenemos unos contenidos muy distintos. Tenemos gustos muy distintos. Lo que para nosotros es normal, para otros no, es rarísimo, ¿sí? Entonces, lo primero, incluso nuestro propio lenguaje. Ustedes sabían, por ejemplo, que dependiendo nuestra lengua materna, asimismo nuestro cerebro funciona. El funcionamiento de su cerebro, la forma como se organizan las ideas, la forma en que se establecen las conexiones entre los hispanoparlantes, no es la misma manera entre los anglófonos, por ejemplo. No es la misma manera los que hablan alemán, no es la misma manera como los que hablan mandarín. Y estoy hablando de lenguas maternas, ¿sí? Eso nos estructura el mundo, nosotros a veces no somos conscientes. De ahí la importancia a que pueden seguir existiendo las diferentes lenguas, los diferentes idiomas, porque eso habla de una cultura. Hay términos que no son traducibles, no sé si se han dado cuenta, hay términos que no son traducibles de un idioma a otro, que no tenemos en un idioma y en otro sí, ¿sí? Y eso habla de las culturas. Y eso quiere decir que vivimos en medio de la diversidad. Y eso tiene muchas implicaciones cuando hablamos de ser críticos. Recuerden que parte esencial de nuestra clase de humanidades 1 y en general de las humanidades es cómo nosotros nos permitimos tener posturas críticas. ¿Y qué es tener una postura crítica? ¿Qué creen ustedes que qué es tener una postura crítica frente a algo? ¿Qué será eso? Profe, esa debe ser una postura neutral y solo basada como en hechos. Sí, no. Es como dar como, o sea, es como analizar las cosas y dar un punto de vista. Sí, voy complementando lo que ustedes están diciendo. Dejemos el término de neutral, entre comillas, a un lado. ¿Por qué? Pero eso es un tipo de neutralidad distinto. Porque así yo sea neutral, yo no puedo escapar de mi propio ser y de mi propia experiencia. Yo puedo ser mediadora, por ejemplo, yo soy psicóloga clínica, y cuando hago psicoterapia, por ejemplo, de pareja, mi neutralidad, entre comillas, tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Mi límite es yo reconocer desde dónde estoy hablando y cómo mi experiencia me ha influido. Lo mismo cuando yo estoy frente a una situación. Cualquiera de ustedes está frente a una situación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Será que mi manera de ver el mundo al ser mujer es lo mismo que al ser hombre? ¿Es lo mismo que ser trans? ¿Es lo mismo que ser homosexual? Son maneras distintas y traen experiencias distintas de ver el mundo, ni más ni menos, sino que son distintas. Y lo primero que yo debo hacer es reconocer que eso me está permitiendo ver una parte de la historia, la que puedo ver desde el ser mujer, no desde el sentir de un hombre, ¿sí? Es como las mujeres que han sido mamás y dicen, y empiezan a hablar, por ejemplo, sobre el parto, y un hombre dice, te entiendo qué es eso. Puede tener un nivel de comprensión limitado porque no ha tenido esa experiencia. Y no quiere decir que no sea válido. La experiencia de él como hombre es válido, ¿sí? Pero es limitada porque no ha tenido la experiencia de tener un parto. No sé si me explico. ¿A qué voy con esto? A que cuando nosotros tenemos una postura crítica no es neutra en desconocer nuestra opinión, sino al contrario. Yo puedo decir,
Por ejemplo, si hablamos de partidos políticos, ¿qué es tener una postura crítica? Yo puedo decir, es que yo soy de derecha, o yo soy de izquierda, o yo soy de centro. Usted puede ser lo que usted considere, pero usted debe saber argumentar, y argumentar las ideas, contradecir las ideas, refutar las ideas, nunca a las personas, jamás. Las personas siempre se van a respetar, los seres humanos y la vida siempre se va a respetar. Ser crítico es tener esa claridad mínima de las personas siempre se van a respetar. Lo que yo voy a debatir son las ideas, o lo que voy a decir, estoy de acuerdo contigo, así pertenezcamos a partidos políticos distintos, con esto y esto. O yo te puedo decir, no estoy de acuerdo contigo, pero entiendo que pienses distinto a mí. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver un poquito más con uno de los textos que se los recomiendo mucho de la próxima semana, que es sobre la escucha, es una actitud, es una disposición. ¿Será que nosotros sabemos escuchar al otro o será que nos falta? Entonces, primero, una actitud crítica no es una actitud neutral, es una disposición respetuosa, donde se respeta, donde se valida al otro. Así para mí me parezca absurdo, pero es que ¿cómo dice eso? Es absurdo. Sí, es absurda la idea, no la persona. Jamás ataco a una persona, jamás. Eso es lo mínimo. Ser crítico es yo aprender a respetar al otro y darle su lugar, independientemente que comparta o no sus ideas. Es como si el otro pertenece a un equipo de fútbol distinto, que yo no, de verdad no comparto, y me parece que es un equipo que es súper malo y no sé qué, pero incluso antagónico al mío, pero yo tengo la capacidad de decir, esta persona es muy chévere, o tiene estas cosas chéveres, qué lástima que pertenezca a ese equipo, ¿sí? Pero pues es su gusto, se lo respeto, no lo comparto, pero respeto a la persona. Ser crítico es tener la capacidad de argumentar mi postura, que necesariamente yo debo tener una postura, ¿sí? Pero lo que pasa es que tengo que tener la capacidad de argumentarla con teorías, o sea, eso me implica estudiar, con teorías, con libros, digamos con resultados de investigaciones, tengo que tener la capacidad de argumentar. Quiere decir que tengo que salir de los odios, ¿sí? No sé si ustedes conocen quién es, por ejemplo, María Jimena Duzán. ¿Saben ustedes quién es María Jimena Duzán? ¿Alguien la conoce? Dime. ¿Alguien la conoce? ¿Saben de quién les estoy hablando? María Jimena Duzán. ¿O ni idea? Ah, periodista, profe. Sí, señor. Una periodista, a mi criterio, una muy buena periodista. Traten de buscar ustedes medios de comunicación que no son los RCN y Caracol, chicos. Vayan más allá. Porque son medios de comunicación que manejan la información. ¿Por qué? Manejan la información acorde a los dueños de los canales. Miren y sean curiosos, hay muchos medios de comunicación alternativos que les permiten a ustedes también tener unas posturas distintas y enriquecer su criterio escuchando a los actores detrás de lo que aparentemente se ve, ¿sí? María Jimena Duzán es una periodista que tiene un canal en YouTube, ella fue periodista de Semana durante muchos años, tiene una larga trayectoria, ahorita de hecho está haciendo un programa ahí en YouTube, lo pueden conseguir sobre, que son pocos capítulos, yo vi hace poco el primero, la semana pasada, sobre la guerra y qué es lo que está detrás del conflicto, lo que nos llevó a Colombia al conflicto, y hacen un análisis, de hecho son programas cortos. Si traen en sus programas, de hecho, de periodismo siempre traen personas, científicos
o las personas idóneas en diferentes temas. No es la única, no es que les esté diciendo que es que sea la única, no, miren que hay muchos medios de comunicación. Si ustedes están en Instagram, están en Facebook, por ejemplo, 070, ay, se me fue el nombre de esta revista que también es súper crítica. Bueno, los Danieles, las columnas que traen los Danieles también los domingos. Traten de empezar a integrarse en una cultura que sea más crítica. No es que ustedes no estén de acuerdo incluso con algo que ellos digan, está muy bien, pero que ustedes tengan argumentos, que les den argumentos. ¿Sí? La silla vacía, por ejemplo, son otros medios de comunicación, de revistas, ustedes los encuentran en Instagram, en las redes sociales, y busquen sus medios más alternativos, busquen qué noticieros sí les da más información distinta, ¿sí? Porque eso les permite a ustedes enriquecer también su postura crítica. De lo contrario, si entonces en RCN y en Caracol dijeron que esto es un desgraciado, ustedes dicen, uy, sí es un desgraciado. ¿Por qué? Ah, porque repiten lo que ellos dicen. Pero no van más allá a la historia, a los intereses de alguien. ¿Qué interés tiene alguien para decir que este es un desgraciado? ¿Sí? Ah, es que hay un negocio detrás, qué casualidad. Incluso en YouTube también hay pequeños canales como La Puya, por ejemplo. A veces hay cosas con las que tampoco estoy de acuerdo, pero hacen investigación, a veces también interesante. Entonces es bueno uno empezar a moverse en una dinámica distinta, porque es que ustedes se están formando como profesionales, y un profesional se va a mover en una cultura. Y esto es lo mínimo que ustedes deben saber en cualquiera de sus profesiones. Ay, no, profe, es que yo estoy estudiando para hacer medicina veterinaria. Ay, no, profe, es que yo no estoy estudiando periodismo. No, es que es ser colombiano, es moverse en el mundo profesional. Son los mínimos. ¿Cómo usted va a argumentar? ¿Cómo le va a argumentar a una persona donde usted le va a hacer una propuesta, un proyecto? ¿Qué capacidad tiene usted de hacerlo? Entonces la idea es que vayamos enriqueciendo y cómo estos ejercicios nos permiten ser más agudos en comprender los contextos donde nos encontramos. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que aportar. ¿Continúo? Sí, profe, yo. Acerca de lo que usted decía acerca de lo que usted decía de los medios y eso, que ya ahorita con el mundo de la virtualidad y todos estos críticos que ya han salido y han dejado el temor de expresar su punto y idea política de otra manera, ya nos no hemos como, nutrido más, y por ejemplo ya tenemos la expectativa, porque por ejemplo cuando las presidenciales nos dieron que no íbamos a volver peor que Venezuela, y pasó muchas cosas, y yo creo que estamos peor ahora con Duque que Venezuela. Y por ejemplo, en muchas cosas, por ejemplo, aquí en la zona pasó un caso, cogieron a ¿Dónde vives tu hijo, en Santiago? Urabá, profe, yo de apartado. Ok. Por ejemplo, aquí cogieron a un pesado, se puede decir, hoy, y como a las 2 semanas salió aquí que por todos los medios, el boom, que lo habían cogido y todo eso, por Caracol, por todo eso, y ahí cuando uno se da cuenta cómo maneja, La información. cómo se maneja la información aquí en Colombia. Sí, digamos que más que decir que sea mejor o no, cada uno pueda y tenga el derecho a desarrollar su criterio, pero con información. No es decir, es que ese Duque es una porquería, es que esa Claudia López es una porquería, es que todos son una porquería, todos los políticos son iguales. No, desafortunadamente la política en Colombia tiene un daño y una enfermedad gravísima que se llama corrupción, sea de donde sea, pero es como yo puedo decir, es terrible, aunque ha hecho esto bueno, aunque considero, ¿por qué es terrible? Porque es que lo dicen, no, ¿cuáles son mis argumentos para decirlo? Y aún así, aunque cuando ese político, esa política no me guste, como yo también me permito respetarla o respetarlo como ser humano. Son los mínimos que debemos desarrollar nosotros. Es que mi vecino incluso me cae re mal porque es que una vez me botó la basura acá, es un desgraciado, no me puede caer mal,
Puede ser una persona muy poco cívica, pero es un ser humano al cual yo tengo que respetar. La realidad de todos nosotros es que vamos a trabajar allá afuera, y muchos de ustedes trabajan, y tienen que trabajar con personas que les caen mal. ¿Sí? Tienen que convivir con personas que les caen mal. Y entonces, ¿qué? ¿Vamos a generar y a proliferar odios o empezamos a respetarnos? A mí puede que no me guste su manera de ser, puede que no me gusten las creencias, pero yo respeto al ser humano por encima de cualquier cosa. Es lo mínimo. ¿Cómo respeto yo la diferencia? Uy, es que eso es un desgraciado. ¿Cómo respeto yo a la persona? Lo que hace esa persona es distinto, y ahorita lo vamos a ver con el artículo que vamos a trabajar la próxima semana sobre la escucha es una actitud. Precisamente cómo es una actitud, una disposición. Escuchar es comprender al otro. No es imponerle yo porque es que mi verdad es la única que vale. Así lo quieras o no, tu verdad es tuya, pero no es la que comparte todo el mundo siempre. Hay unas verdades que compartimos, otras no, ¿sí? Y eso no nos hace más o menos. Eso es lo que nos lleva a cuestionarnos, a mirar cómo ese mundo del otro es un mundo posible. Para mí absurdo, para la otra persona posible. Y cómo debemos parar de proliferar violencias. Ya suficiente de eso. Tenemos que aprender a vivir de un modo distinto. Pero nos quejamos de cómo son agresivos todo el mundo allá afuera y no nos damos cuenta que nosotros, al no respetar al otro, al no ser críticos, al juzgar, a generar juicios de valor constantemente, estamos proliferando una violencia gigante. ¿Sí? Entonces, afortunadamente, parte de nuestra vida como seres humanos es aprender, y eso es lo bonito. Como yo puedo ser así, pero también me puedo transformar si yo quiero, si a mí me genera curiosidad. Es que yo siempre he sido así, pero ¿y cómo será ser distinto? ¿Sí? ¿Cómo será vivir un poco más en paz? Bueno, pues apostémosle un poco a tener por lo menos una vida más tranquila, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos ese espacio? Desde esto, desde yo ser crítico. Si yo soy una persona crítica, no tengo por qué pasar por encima de nadie ni insultar a nadie. La violencia, cuando yo tengo que usar la violencia, tengo entre comillas, cuando yo uso la violencia es porque no tengo recursos ni intelectuales ni personales. Los carezco. Se va el instinto puro. ¿Sí? Pero cuando ustedes, por ejemplo, que están en un proceso de formación y están desarrollando esas competencias de poder verse en el mundo, son vitales, porque ustedes en un trabajo van a tener que aprender a ser críticos, aprender a decirle a su jefe, no estoy de acuerdo con eso. Pero si usted no lo ataca a él o a ella como persona y usted argumenta, es escuchado. Entre más violento o más violenta seas y creas que te debes imponer, menos eres escuchada y escuchado, menos. Pero si tú respetas a la otra persona, así te parezca absurdo, entonces, ok, te respeto tu opinión, no la comparto, no estoy de acuerdo. Y puedo entender que desde donde tú estás puedas entenderlo así. Pero yo no estoy de acuerdo por esto, esto y esto y esto. ¿Sí? Y ahí voy a pasar, chicos, de una vez a nuestra actividad número 4, que es la actividad de la próxima semana. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta para poder pasar a nuestra actividad número 4? De la actividad número 3, ¿hay alguna pregunta sobre la actividad que debemos desarrollar? Recuerden que hay un deadline, que hay un tiempo límite, que es este domingo, 29 de agosto, para subir la actividad número 3, que es la autobiografía sonora. ¿Hay alguna pregunta adicional sobre Profe, la actividad tengo número una 3? pregunta sobre la actividad número 3. Dime. Es que quisiera que usted me repitiera cuáles son las características de una autobiografía sonora. Están en el párrafo de descripción, hijo. ¿Qué es lo que nosotros qué les estamos solicitando a ustedes?
que ustedes presenten una autobiografía que es un relato, una historia sobre ustedes y su vida, que habla del contexto, de las experiencias, del contexto donde ustedes han crecido, acompañado de letras, sonidos e imágenes. ¿Sí? Es la historia de tu vida. Profe, yo tengo una pregunta, pero es en el cómo subir la actividad. Ok. Ok. ¿Hay que abrir una cadena nueva o cómo No, subimos la gracias, otra? hijo. Sí. Entonces, para subir la actividad, fíjense que aquí estamos en actividad número 3 e inmediatamente abajo encontramos foro del reto número 1. Cuando hago clic acá, me abre aquí y dice ir a debate. Foro reto número 1, autobiografía sonora, digo ir a debate. Yo ahí les abrí a ustedes una cadena y lo que ustedes, que se llama foro reto número 1, autobiografía sonora, o en otro se llama solamente autobiografía sonora, dependiendo del curso, y ustedes abren acá, foro reto número 1, ven mi nombre acá, Karina Torres Ávila, ahí yo les copié la descripción de lo que deben realizar y le dicen responder a esta cadena, aquí mismo en este foro, ¿sí? Responder aquí abajito, responder a esta cadena, no abren nuevas cadenas y aquí ustedes lo que hacen es, fíjense que aquí abajito dice agregar adjuntos, lo pueden hacer acá. Entonces, si tienen el archivo en su computador, aquí cargan y lo publican. Recuerden, chicos, hay otra información muy importante para todos los foros, de todos los retos, incluso el de presentación también, que cuando ustedes presenten un foro, suben su actividad y por lo menos deben comentar los trabajos en foro de 2 compañeros, por lo menos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Pues que la idea es que todos veamos las actividades de los otros compañeros. Entonces no es suficiente solamente con que subas tu autobiografía sonora, la cargas, la publicas acá, sino que adicionalmente vas a ver y comentar dentro del foro los trabajos de por lo menos 2 compañeros. ¿Es claro hasta ahí, chicos? Sí, señora. Ok. Recuerden, chicos, que digamos que esto tiene un tiempo límite y recuerden y por favor prevean que los archivos cuando tienen imágenes, cuando tienen sonidos, son más pesados, entonces traten de hacerlo no con imágenes tan pesadas y que no lo vayan a hacer el domingo a última hora porque puede que se les cierre la plataforma y luego no se los pueden recibir por correo electrónico. Ya los estudiantes que tengan alguna condición particular, que tengan, por ejemplo, incapacidades o que incapacidades médicas, etcétera, y no hayan podido hacerlo de manera justificada, me escriben un correo y revisamos, me toca a mí solicitar que me permitan abrir la plataforma en esos casos justificados. ¿Listo? Profe, Dime. resulta que esta es la primera clase a la que yo entro. O sea, yo nunca había entrado a una clase con usted, ya escuché lo que le dijo a los otros compañeros, ya sé que tengo que escuchar las clases, ya sé que todo. Entonces, ¿cómo hago para subir la actividad 1, la actividad 2, ya que usted dice que pues como que se cerró el plazo? Revisa, hijo, las grabaciones anteriores y ahí tienes tú la respuesta. ¿Vale? Compañero, la actividad 1 y la actividad 2 no se entregan. Esas las debe usted realizar y las tiene ahí en su computador para usted. Es como una introducción para que usted pueda realizar las otras actividades. Y la tercera actividad sí se debe entregar. Déjalo que vean toda porque no es solamente esa información, si no ves las grabaciones vas a quedar muy perdido. Ah, bueno, Entonces muchísimas puede que gracias, me les dé pereza, pero es necesario que vean las grabaciones, ¿vale?
Sí, señora. Bueno, hijo. Una vez hayas visto las grabaciones y si tienes dudas, con todo gusto me escribes o revisamos en estos espacios, pero no podemos repetir toda la información siempre por respeto a las personas que sí han estado, ¿vale? Y ustedes tienen ese material, entonces es de que lo pueden ustedes ponerse al día, es eso. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta adicional sobre la actividad 3 y el foro de la actividad 3? Profe, una pregunta. Dime. Con el material que vayamos a utilizar para hacer la autobiografía sonora, ¿toca dejar referenciadas las imágenes que utilizamos? Algo así como para evitar problemas de derecho de autor que usted nos comentaba en clases anteriores. Me encanta tu pregunta y hacia allá voy. Porque en la actividad número 4, y voy adelantándome aquí, acompáñenme acá en la pantalla, tenemos a disposición unos recursos. Uno que es de Norma Zapa, que es este último, que es una guía que desde Humanidades les compartimos a ustedes, que es un pequeño resumen de cosas importantes de normas APA, que las normas APA son las que nos dan el formato para entrega de los trabajos, todos los trabajos de humanidades y de todas sus carreras académicos. Traten de buscar siempre imágenes que no tengan problemas de autor. ¿Sí? Entonces, hay unas páginas donde ustedes pueden descargar imágenes y que dicen imágenes gratuitas y de libre acceso. Hay otras imágenes que se deben pagar. Pues no se pongan a pagar imágenes, pero sí utilizan las de libre acceso y siempre debemos nosotros citar las fuentes o los permisos. Sí. Si es de libre acceso, no hay necesidad. Pero si ya es, por ejemplo, una estadística, un dato, si algo más particular, debo dar cuenta de la referencia completa de la fuente como tal. Siempre todos los trabajos deben incluir referencias bibliográficas. En este caso, al ser una autobiografía sonora, pues de golpe sí van a tener que echar mano a los textos o a los videos sobre autobiografía sonora. Revisen ustedes, dependiendo cómo lo quieran desarrollar. Pero todos los trabajos, lo que vamos a ver, perdón, acá en la actividad número 4, y la guía que ya les mencioné de la semana pasada, la guía de lectura crítica, Norma Zapa y este texto de Cristina Anda, les recomiendo mucho que los descarguen y lo tengan como insumo personal para el desarrollo de sus trabajos. ¿Sí? ¿Contesté tu pregunta, hijo? Sí, señora, muchísimas gracias. Vale, mamá, con gusto. Bien, ¿alguna pregunta adicional de la actividad número 3? Chicos, ¿sí? ¿No? ¿Me escuchan? ¿Se durmieron? No, señora. Vale. No, señora. Vale. Bueno, entonces, si les parece, vamos a las actividades de la próxima semana. La próxima semana la idea es que también nos veamos, pero vamos a ver, vamos a dedicar una sesión mucho más concreta a la entrega final, a que es la actividad más importante, porque resume todas las actividades previas del reto número 1, y es la actividad evaluable por excelencia de nuestro reto número 1, que es la actividad final del reto 1, que es esta. Permítanme, esta, la actividad evaluativa del reto 1, que esa es en nuestra quinta semana, pero estoy hablando que la clase que vamos a tener la próxima semana voy a explicar esa actividad final. ¿Por qué les digo esto? Para que tengamos claro que, por ejemplo, la actividad de la próxima semana debemos desarrollarla, pero no la debemos entregar, ¿sí? No la debemos subir. Y les aconsejo que la realicen, porque esto les permite tener saber cómo realizar un texto expositivo. Recuerden que en un texto expositivo yo expongo
una idea o un tema en particular, que es decir, exponer, dar las características, hablar sobre ese tema. Y la idea es que ustedes para la próxima semana tengan que realizar un texto expositivo en el que relacionen las expresiones sonoromusicales con la escucha, que es clave para el desempeño laboral y académico. Es decir, ustedes tienen que expresar en un texto expositivo cómo las expresiones sonoromusicales se relacionan con la escucha y por qué son importantes en los contextos laborales y académicos, ¿sí? Para la realización de ese texto expositivo de la próxima semana, y de una vez los voy enmarcando en la actividad final del reto 1, donde también deben realizar un texto expositivo, donde también deben tener en cuenta la paráfrasis, las citaciones, la bibliografía en normas APA. ¿Listo? Para yo dar cuenta precisamente de la relación de las expresiones sonoromusicales con la escucha, tenemos un insumo que es muy bonito, que es este texto de Cristina Anda sobre la escucha. Es un texto pequeño de 4 páginas, muy agradable de leer, y dice: escuchar es una actitud. ¿Qué tan buenos creen ustedes que son escuchando? En una conversación cotidiana, en una conversación con compañeros, con sus parejas, en su familia, en sus trabajos. ¿Qué tan buenos creen que son ustedes escuchando? ¿Qué creen? Profe, en lo personal yo pienso que soy bien porque, o sea, incluso a veces es malo porque yo soy como muy buena amiga, entonces como que yo escucho y escucho los problemas y los aconsejo, o sea, dependiendo de la situación de las personas, pero a veces es malo porque se aprovechan de eso y pues le hacen daño. Bueno, aprender a escuchar es también aprender uno a escucharse, ¿no? Entonces, está muy bien que tú seas empática, que es lo que entiendo con otros, pero también debes aprender a ser empática contigo. De lo contrario, nadie va a hacer esa tareita por ti. Tú eres quien se da el lugar allá afuera. Cuando tú te das el lugar y cuando tú te reconoces, como por magia, que no es por magia, los demás también empiezan a hacerlo. Entonces, una cosa es escuchar, y qué bueno que lo logres. Ahorita miramos qué es eso de escuchar, es una actitud, pero también a veces necesitamos ser escuchados, o a veces no queremos escuchar y no está mal, ¿sí? Hay momentos, hay momentos. Y tú que eres buena escuchando, cuéntame, ¿qué crees que son las características de tener una buena escucha? Pues considero que es como escuchar el problema para luego poder dar una posible solución. Ok, escuchar el problema, ¿eso implica qué? ¿Como los factores o así? Sí, como el contexto, como la situación. Mira, por ejemplo, Cristina Anda dice acá: más allá de una habilidad que puede ser desarrollada, escuchar es una actitud que se consigue a través de la disposición real por comprender al otro, con total apertura y sin la intención de cambiar, cuestionar o criticar el sentir u opinión de nuestro interlocutor. Entonces, fíjense que es lo que nos está diciendo: escuchar es una disposición, es una actitud, donde yo no debo partir de cambiar con la intención de cambiar al otro. No es que yo le estoy argumentando, es para convencerlo, ¿no? Usted no está vendiendo una batería de cocina, ¿sí? Ni le está vendiendo ropa para convencerlo, usted no está vendiendo nada. Está entendiendo un mundo distinto del otro, donde si usted sabe escuchar bien, no cuestiona al otro, no critica el sentir del otro, no se le burla, no se le ríe. Sí, usted dice que eso le afecta y no sea ridícula. Ay, no sea ridículo. Sí, es posible eso.
Y lo primero es el respeto. Yo respeto la opinión, el sentir de mi interlocutor. Pero es absurdo porque es que yo pienso que es que lo mejor es un gobierno de derecha. Pero eso es absurdo porque lo que yo pienso es que lo mejor es un gobierno de izquierda. Pero si yo soy crítica, yo aprendo a ver incluso que tiene estos de derecha que sea bueno. Que tienen estos de izquierda que sea bueno. Y no masifico. ¿Cómo sabemos cuando una persona no es crítica? Es que todos son iguales. ¿Está siendo crítica? No, para nada. ¿Sí? Cuando una persona es crítica, cuando alcanza y logra ver los matices de una persona, del pensamiento de alguien, de una situación, logra ver los matices. Y dice, yo no estoy de acuerdo con el pensamiento, con lo que dicen estos, pero me parece que esa propuesta puntual que hicieron, no el modo como hicieron esto, pues me parece más adecuado que esto. Logró ver los matices y necesariamente tenemos que aprender a ver los matices en las personas. Esa persona que tanto te cae mal debe tener cosas buenas. Y esa persona que tienes tan idealizada y que piensas que es perfecta, también debe tener cosas negativas. El reto está en reconocerlas y en unificar una visión. Porque la vida, ¿sí?, es precisamente ese conjunto de ambigüedades. No es blanco y negro. Nos gustaría que fuera así, sería más sencillo, sí. Pero también sería aburrido, más violento, sería distinto. El mundo está lleno de esas ambigüedades, de diversidad. Coexistimos a toda hora. Bien, ¿qué características creen ustedes que debemos tener al escuchar? ¿Qué creen? Comprensión. Comprensión, es decir, Comprender pues la situación de la otra persona y también porque tenemos que entender que hay personas que no se expresan de la misma manera. Entonces comprender a la otra persona muy en esa bien. parte. Sí, Hannah. Claro, comprender, y tú me llevas a una palabra necesaria en este contexto y es empatía, y es comprender al otro. No todos tenemos las mismas habilidades. Lo que tú dices, Hannah, no todos se expresan de la misma manera. Hay unos que de golpe tenemos facilidad de expresión o más bien la hemos aprendido a través del tiempo. Hay otras personas que no, pero es que sí son sencillísimos, ¿no? Pero es que si a la persona le cuesta, yo debo tratar de comprender, ¿sí? Y mirar cómo puedo comunicarme con esta persona aun cuando tenemos modos muy distintos. Ser empático es poder entender la situación de otro, así yo no la comparta, así sea tan distinto. Y lo primero que me lleva a poder hacerlo es no juzgar, no criticar, ¿sí? Y no meter a todo el mundo en la misma bolsa. Por ejemplo, esos rasgos de xenofobia que cada vez se desarrollan más, eso es ignorancia de los pueblos, ¿sí? Porque es que el mundo es diverso. No podemos decir, no hay ciudadanos de primera ni hay ciudadanos de segunda. Todos. Y el mundo se mueve. Hoy podemos estar en alguna de las dos balanzas. A nosotros, por ejemplo, los colombianos, se nos ha olvidado la historia de nosotros con relación a el tema hoy en día, por ejemplo, de los venezolanos. Hace 4 décadas más o menos hubo una migración masiva de colombianos a Venezuela buscando oportunidades, igual de masiva de la que hay hoy en día acá. ¿Sí? Entonces se justifica y se masifica que hay situaciones de delincuencia, ¿sí?, de unos. Lo mismo que cuando hablan que es que los colombianos todos somos traquetos o todos vendemos droga, no es así. Pero cuando tú miras las noticias allá afuera, históricamente hay muchas noticias de tráfico. Entonces sí, qué tristeza. Pero no todos somos así y no merecemos que nos señalen de esa manera.
Entonces tenemos que tener la capacidad siempre de distinguir los casos individuales de los colectivos y nunca masificar, porque siempre hay excepciones a la regla. Si yo digo es que todos los hombres son iguales, estoy hablando de mi experiencia. Todos los hombres que yo consigo pueden ser iguales, ¿sí? Pero necesariamente también hay hombres distintos. Ojo, la idea es generar posturas distintas, enriquecidas, no que proliferen odio. Y para eso necesitamos estudiar argumentos, modos de hablar y de conversar distintos. Es distinto cuando yo le digo a alguien, por ejemplo, es que usted siempre es ta, 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 ta. O es que usted nunca hace ta, 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 ta. Siempre hay una excepción, usualmente hay una excepción. Tengo que aprender a usar matizadores en el lenguaje. Es que usted siempre llega tarde, usted como no le importa mi tiempo, es distinto a que yo diga, yo siento que a ti no te importa verte conmigo, yo me siento irrespetada porque llega tarde. A decir, es que usted es un incumplido, usted es, y rotulo. Ya inmediatamente cuando yo califico a alguien y cuando yo digo eso, no me estoy haciendo responsable de precisamente mis palabras, sino que lo que hago es todo lo contrario, y es creer que lo que yo digo es la única realidad. Y resulta que no es la única realidad. Mi realidad es una entre tantas realidades. Es igual de válida de la realidad de cualquiera de uno de ustedes. Aprender a utilizar matizadores es que usualmente es distinto a yo decir es que usted siempre. Es distinto a decir es que usted es un vago. A decir, venga compañero, yo trataba de hacer el trabajo con usted 3 veces y ninguna de las 3 veces usted ha asistido. Entonces mi percepción es que a usted no le interesa esto. Es distinto decirles que usted es un vago. Es muy distinto. Entonces tengo que aprender a cambiar la forma de comunicarme con otros. ¿Cómo? En la práctica. Como este textico, por ejemplo, de Cristina, nos ayuda un poco a comprender y entender y hagan su autoevaluación que tanto son buenos escuchando. El tipo de conversaciones que ustedes suelen tener habla del tipo de relaciones que ustedes suelen mantener. El tipo de comunicación, vuelvo y repito, habla del tipo de relaciones que ustedes mantienen en su vida. Cuéntame. Profe, que es muy importante lo que usted acaba de decir y me toca mucho y me lo tomo como muy personal, porque yo me considero una persona muy sincera, pero años atrás, hay veces, de ser tan sincero, ofendí a la persona porque, o sea, no encontraba las palabras adecuadas, sino que como me saliera explotaba, ¿sí me entiendes? Entonces, hay veces herimos a la persona, la hacemos sentir mal, y hay veces ser sincero tampoco es hacer caer mal al otro, ridiculizarlo delante de las otras personas, sino buscar como que, y eso lo he ido mejorando cada vez más, buscar las palabras indicadas para lo que usted trata de decir, no ofender a la persona. Claro, Santiago, porque lo primero que yo debo hacer es cuidar al otro. El otro, así sea alguien con quien yo no convivo, así sea alguien ajeno, es como un yo, es una extensión de mí, es otro ser humano que yo debo aprender a respetar y a cuidar. Y tú hablas, de hecho en el lenguaje se habla de la estética, de el hablar, de la comunicación. La estética de la comunicación es súper importante. Así como yo pienso eso, entonces yo lo digo y yo tengo el derecho de dañar a otros porque yo lo pienso. Esa es mi realidad, no es la realidad. Hay muchas realidades allá afuera. Cada uno vemos la realidad muy distinta. Hoy mismo, por ejemplo, nosotros podemos decir, ¿qué tal estuvo el clima donde usted está? Y yo puedo decir, sí, hizo mucho frío, pero pues ahora en la tarde hace calorcito, está muy chévere. Y alguien en Bogotá mismo dice, uy, está haciendo un calor asqueroso, ese bochorno terrible. Es su percepción. Y yo sí, pero es absurdo, sí.
es un calorcito chévere. No, yo tengo que respetar que a esa persona no le gusta el calor, ¿sí? Y si para esa persona es horrible, digo, ok, bueno, para mí es un poquito de calor en medio de tanto frío, qué chévere, ¿sí? Y esa otra persona puede decir, me fue terrible, ese bochorno terrible. Entonces, fíjense que lo primero que yo voy a hacer es tratar de respetar, por lo menos. ¿Qué pasa si me equivoco? Y nos va a pasar. Si me equivoco, lo mínimo es reconocer que me equivoqué. Sí, si yo le digo, ay, no sea tan ridículo, ¿cómo así que bochorno? Uy, no, tan bobo. Yo estoy calificando al otro, la embarré, y debo aprender a recoger mi palabra. A Sí, decir, profe. ¿sabes qué? Discúlpame. La manera como te lo dije no es la mejor y yo no soy quien para decir si para ti eso está bien o mal. Aprender a recoger lo que dijo, porque nos vamos a equivocar. Sí, profe, ahorita que toca eso, esa era mi gran problemática, que me costaba, o sea, yo alegaba y pues y yo argumentaba y todo eso, pero hay veces me equivocaba, pero como me decían a mí, Zapata, de la que no pierde la empata, porque no reconocía mis errores. Y es no, y es algo que poco a poco le he ido mejorando cada vez más, porque obviamente uno se equivoca porque no somos perfectos, sino que ese era el gran problema que tenemos muchas personas y yo personalmente lo tenía, que no reconocía mis errores. Entonces siempre trataba como que de acomodarlo, pero después yo cuando ya estaba yo solo, yo me hacía la pregunta, no, marica, aquí fallé, fui yo, aquí esto, lo otro, o sea, yo mismo me regañaba y por eso estoy tratando de mejorar eso, profe. Pues eso me alegra mucho, Santiago, porque todos, absolutamente todos, sin excepción de los que estamos acá, nos vamos a equivocar por nuestra simple condición de ser humanos. Podemos tratar de ser muy cuidadosos, pero en un momento de mal genio o de ignorancia, juzgamos sin saber, decimos cosas sin escuchar. Chicos, el pez muere por la boca. Escuchen primero. Así estén muy molestos. Escuchen la versión del otro. Traten de salir de su propio mundo. Eso les permite a ustedes equilibrarse un poco más. Y si la embarran, por favor, siempre recojan lo dicho. Entonces, ay, y volvimos a hablar luego como si nada. Y después de que tú le dijiste las cosas que hiciste sentir mal a esa persona, recoge lo que dijiste si lo que dijiste no es algo bueno. ¿Sí? Eso es lo mínimo, porque nos vamos a equivocar. En eso estamos. Bien, les recomiendo entonces mucho este texto, incluso que lo puedan compartir con personas allegadas. Es un texto muy sencillo sobre cómo el escuchar es una actitud, ¿sí? Y les va a permitir reflexionar y les da unos insumos muy particulares sobre esto que venimos hablando. Escuchar no es convencer al otro de mi postura, ¿sí? Sino es respetar y cómo logramos un punto cómodo en la interacción. Bien, otro de los textos que tenemos para nuestra actividad, para ese texto expositivo de la próxima semana, voy a detenerme acá y les voy a compartir la pantalla Norma Zappa, y es esta pequeña guía de Norma Zappa. Hay cosas generales que debemos tener claras, chicos, y es uno, si yo no cito a un autor, si yo no cito una idea distinta a la mía, eso se llama plagio. Y el plagio es un delito. Por favor, muy claro. El plagio es un delito. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe, sí. Listo. Entonces, acá me voy a remontar voy a leer esta parte acá de acá abajo, por ningún motivo incurrir en plagio, o sea, por ningún motivo incurra en plagio. Este trae graves consecuencias. Provocar que te expulsen de tu carrera universitaria de la Universidad Cooperativa de Colombia, según el reglamento académico, la destrucción de tu trabajo, la expulsión de tu universidad y resulta de una acción legal, porque es un delito el plagio.
Ay, pero ¿por qué hacen tanto boom? Pues porque en el mundo académico lo mínimo que debemos tener claro es respetar el conocimiento que han construido y desarrollado otras personas. ¿Qué quiere decir? No, profe, yo simplemente no puse el autor, ni la fecha, ni puse la referencia bibliográfica, pero yo no soy un delincuente, yo no hice plagio. Sí, señor, hizo plagio. Sí, señora, hizo plagio. Entonces, ojo con esto, chicos. Esto es muy importante que ustedes hagan un uso adecuado de las normas APA, que citen siempre. ¿Qué es citar? Es, si yo tomo una idea que no es mía, sea literal, o sea, sea textual o no, no importa que no sea textual, yo debo decir, esa idea la dijo Pepito Pérez en tal libro o en tal publicación, el año. La cito dentro del texto que estoy desarrollando. Y al final, todo trabajo, repito esto por favor, orejas muy abiertas, todo trabajo que ustedes desarrollen en la universidad debe tener citación, citar autores y las fuentes que ustedes están consultando, y al final deben tener unas referencias bibliográficas. El apartado de referencias bibliográficas es obligatorio. Ojo con esto, chicos. Toda cita, si yo cito a un autor dentro de mi texto, ese autor, por obligación, me debe aparecer al final de mi trabajo en referencias bibliográficas. ¿Sí? Si yo pongo una referencia bibliográfica al finalizar mi trabajo, por lo menos debe tener una citación en la parte de desarrollo de mi trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que toda cita debe tener una referencia bibliográfica y que toda referencia bibliográfica debe estar citada por lo menos una vez dentro de un trabajo. Yo no puedo poner una referencia bibliográfica que no esté referenciada, que no esté citada dentro del trabajo, ni viceversa. Si yo aquí pongo, por ejemplo, Rodríguez 2015, en un trabajo de Rodríguez 2015, y digo en mi trabajo que es que Rodríguez 2015 habla sobre la autobiografía sonora de tal y tal manera, pues lo mínimo es que yo ponga toda la información completa de esa fuente en la referencia bibliográfica. Recuerden que la semana pasada les comenté cómo ustedes tienen un ejemplo de referencias bibliográficas en la guía de precisamente en la guía de la semana pasada de cómo analizar un texto. En la parte final de la guía aparecen unas referencias bibliográficas. De esa misma manera ustedes deben incluir siempre, no solo en sus trabajos de humanidades, sino que siempre deben incluir citas y bibliografía, las fuentes que ustedes consultan. Ahora, por favor, tengan presente que las fuentes que ustedes consulten para el desarrollo de un trabajo en su carrera jamás puede ser Google, jamás puede ser un blog. Tienen que ser fuentes confiables. ¿Qué son fuentes confiables? Pues precisamente el yo ir a revistas indexadas. ¿Qué es una revista indexada? Una revista científica, donde hay artículos, información que ha sido revisada por pares académicos y avalada por pares académicos, diciendo, y permítanme que aquí me abrió otro programa, diciendo que esa información es verídica y que da cuenta de un proceso de investigación. ¿Sí? La universidad paga un montón de dinero para que ustedes tengan acceso y nosotros tengamos acceso a las plataformas de información confiable de revistas indexadas. Hay algunos contenidos libres que no son de pago en internet, pero deben buscarlo. De lo contrario, no escriban jamás, profe, es que esto lo encontré en el blog de no sé qué, o en tal página, y ni siquiera son revistas indexadas de información confiable. No es posible. Ahora, chicos, con relación a la citación, recuerde que, según normas APA, voy a ir a dos cosas muy puntuales, porque
la idea es lean y revisen no solamente esta guía, que es una pequeña guía sobre normas APA, sino que se familiaricen y tengan que manejarlo muy bien. ¿Cuáles son las sangrías? Esto es una sangría. Al principio de cada párrafo debe haber este espacio para comenzar cada párrafo. No son textos líricos ni son textos narrativos, son textos académicos que deben ir en párrafos de 8, 10, 12 máximo renglones cada uno. Tienen que organizar la información en párrafos y recuerden que hay citas de menos de 40 palabras y citas de más de 40 palabras. Cuando son citas de menos de 40 palabras, ustedes hacen la citación entre comillas, cuando es una cita literal o textual, tal como está aquí en la guía de normas APA. Estos son unas comillas, escriben el texto y deben incluir o antes o después toda la información completa de la cita, que es el apellido, el año entre paréntesis y al final la página. Siempre deben incluir la página. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo puse acá, ACACU 2009, lo cité en mi trabajo, al final en referencias bibliográficas, en el último apartado de mi trabajo, me debe aparecer CACU 2009, el nombre de la publicación, la ciudad, la editorial, y si lo traje de internet, digo recuperado de y copio el link. No es hacer referencias bibliográficas, no es pegar links. No, señores, es hacerlo de manera adecuada según normas APA. Primero, las referencias bibliográficas. Una cosa es la citación, citarla dentro de un texto, otra es la referencia bibliográfica, que son todas las fuentes que yo consulté para desarrollar mi trabajo y es el último apartado final en mi trabajo. No sé si hasta acá hay alguna pregunta. Profe, ¿Hay alguna pregunta? yo quisiera entender todo este tema de normas APA, pero eso hay que leerlo con mucho detenimiento y ponerle mucha atención porque es como bastante complicado todo ese tema de las normas APA. Yo te digo cómo aprendes tú a hacerlo, haciendo trabajos y decir, bueno, ¿cuál es la sangría? Si tengo esta cita de menos de 40 palabras, ¿cómo es? Si tengo esta cita de más de 40 palabras, ¿cómo es? Que es donde debo poner la página, siempre va con páginas, citas literales de más o de menos de 40 palabras, siempre deben llevar la página. De lo contrario, está mal citado. ¿Sí? Porque yo como lector tengo que tener la facilidad de ir a la fuente y revisar que la cita que usted puso sí es. ¿Sí? Entonces lo pueden hacer, por ejemplo, con citas de menos de 40 palabras, lo ponen entre comillas y ponen la cita textual y ponen la información básica, que son apellidos de los autores, año, entre paréntesis, y paginación. La pueden poner antes o aquí nos dicen que la podemos poner después. Aquí está entre comillas y al final, dentro de un solo corchete, pongo apellido, año y página. ¿Sí? Esto es para menos de 40 palabras. Cuando es una cita textual, literal, de más de 40 palabras, yo debo ponerla en párrafo aparte. Miren, esta es una cita en párrafo aparte y toda la cita debe llevar la sangría que yo uso en el primer renglón. Todo el texto en la cita completa de más de 40 palabras se me corre. Pero en una o en otro caso, siempre voy a poner la información completa de la fuente. El apellido de los autores, el año y la página. Siempre en las citas. ¿Esto es claro, chicos? ¿Me siguen hasta acá? Vale, muy bien. ¿Qué pasa cuando es una idea y yo debo parafrasear? Y aquí, por favor, lean atentamente esta guía porque nosotros les explicamos
bueno, aquí es la misma, este es el del parafraseo. ¿Qué es parafrasear? No es poner sinónimos, no es coger la misma cita y escribir sinónimos, no señores. Aquí en el parafraseo no va ni con comillas, ni va en párrafo aparte, pero yo sí debo decir de quién es esa idea, ¿sí? Y pongo el año. Parafrasear es decir con mis palabras la idea de ese autor. Yo puedo tomar, por ejemplo, si leo a Darwin y digo la evolución de las especies y hablo sobre la evolución de las especies y yo voy a hablar sobre la teoría de la evolución con mis palabras, yo digo, bueno, tal como lo refiere Darwin, el apellido, el año de la publicación, dependiendo cuál de las versiones de publicación tenga, digo, refiere tal y tal cosa. Y permítanme un segundito que tengo consulta y se me cruzó. Regálenme un segundito. Listo. Se me cruzó con consulta. Bueno, entonces, fíjense que la paráfrasis, entonces es yo explicar con mis ideas, pero igual me obliga a decir de quién es esa idea. Y a decir en qué año, de qué publicación estoy hablando. ¿Sí? Aquí, de manera detenida, les explicamos qué se debe hacer en la paráfrasis, qué no se debe hacer en una paráfrasis. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de un texto de Ausubel. Cuando son varios autores, pongo los apellidos de todos los autores, aquí les damos ejemplos, siempre los apellidos de los autores y el año. Cuando es anónimo, cuando es un autor corporativo, como la policía, como el DANE, ¿sí? Pongo las siglas y el tipo de publicación. Recuerden que siempre una publicación idónea donde yo busco la información deben ser instituciones propias que me den información oficial o, como les dije antes, lo que son revistas indexadas, chicos. ¿Sí? No hay fuentes distintas, no blogs, no Google, por favor. Sí, eso lo hace uno en primaria o en bachillerato. Estamos en la universidad y estamos en un contexto académico, ¿vale? ¿Es claro hasta acá, chicos? ¿Tenemos alguna pregunta? Claro, profe. Bien. Recuerden entonces que tenemos hasta el domingo, este domingo 29 de agosto, para subir la actividad número 3 en el foro y que la actividad se cierra. El foro se cierra el domingo a la medianoche. ¿Listo? Entonces háganlo con tiempo suficiente porque les demora tiempo en la plataforma para subir sus trabajos, dado que no son que son trabajos que tienen imágenes, que tienen sonido, entonces háganlo con tiempo. Igual, hijos, si tienen alguna pregunta adicional más adelante, me pueden escribir un correíto. Recuerden que igual yo estoy ahí pendiente de acompañarlos en este proceso. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Listo, Con profe. mucho gusto, chicos. Que tengan una feliz tarde y les mando un gran abrazo. Cuídense mucho. Igual, profe. Listo, profe, muchas gracias. Profe, Con gusto. Dime. Gracias, profe. profe, muchas gracias por la clase, chao. Con gusto, hijos. Profe, Chao. ¿será que usted me puede permitir 3 minuticos? Yo le comento una situación. Señora, Muchas gracias, bueno, profe. con gusto. Gracias. Profe, muchas gracias por la clase. Con gusto, hijos. Hija, cuéntame. Gracias. Profe, lo que sucede es que yo estoy en el otro grupo, que es con el profesor Fabián Molano, pero la verdad no he tenido concordancia con reunirme con él para temas de inducción, para estas clases, ¿sí? Porque se me cruzan mucho los horarios laborales.
Tan pronto, profe, que me logré pues conectarme a esta asesoría con usted, que la verdad me pareció espectacular. Hoy estuve en la universidad y me plantearon la idea de cambiarme de clase. Entonces, no sé, profe, si lo puede hacer. Yo, de hecho, fui una de las primeras que subí la presentación y realicé el cuestionario en la plataforma, ¿sí? Entonces, no sé, profe, si lo ve viable. Mi amor, no tengo respuesta. Hagamos una cosa. ¿Por qué no me escribes un correíto y yo lo escalo a ver qué posibilidad habría? Y me dices las razones y yo paso tu caso ya con información completa. Me escribes, por favor, yo soy de Humanidades del grupo tal, ¿sí? Para Profe, que ¿cómo con el es profesor el correo? tal. Karina.torres. Karina con K. Con K, sí, hija. Karina con K, punto, Sí. Torres. Sí, señora. Torresa. Torres. Torres con S. Sí. Y A, la letra A. Sí, señora. @ campusucc.edu.com. campusucc.edu.com. Listo, profe. Karina.torresa@campusucc.edu.co. @campusucc.edu.com. Sí, señor. Sí, muñeca, me escribes y yo escalo y te cuento. ¿Vale? Listo. Muchísimas gracias. Bueno, mi amor, con todo gusto. Bueno, señora, Feliz hasta tarde. luego. Cuídate. Chao. Chao.